Muy bien, vamos a conversar esta mañana, vamos a hacerlo un poco más temprano de lo habitual con Roberto Cañas, que está con nosotros para hablar sobre distintos temas. Por ejemplo, preocupa mucho esto que recién nos acaba de plantear Porfirio Mercado a través de sendos reportajes sobre el efecto que podría tener la sequía del oriente del país a nivel nacional, cómo podría afectar la producción y cómo ya está afectando la producción, pero cómo podría afectar a futuro nuestro país en materia económica. Incluso dijo, podría ser un factor de desestabilización social a futuro. Vamos a hablar también con Roberto Cañas sobre un poco la reforma fiscal recién aprobada. Roberto decía, estaba revisando su cuenta de Twitter, decía, a los empresarios no les gusta pagar impuestos, decía, y cómo no, sí aumenta sus costos y disminuyen sus ganancias, decía Roberto Cañas, planteado a través de su cuenta de Twitter, que por cierto era una reacción a un artículo publicado en el diario El Mundo. Esto también que recientemente se ha dado, la captura de varias personas, pero no es el típico delincuente, ¿no? Aquel delincuente común y corriente, sino más bien donde hay jueces involucrados, donde hay policías involucrados, incluso dentro de este marco también se da la captura del padre Toño. Así es que Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Romeo, gracias por invitarme, qué bueno que estemos terminando la fiesta de agosto aquí contigo y mañana comenzamos para todos los efectos el segundo semestre del año, que está lleno de cosas nuevas, interesantes que van a cambiar por ejemplo, el país. Bueno, entramos a la preparación del periodo electoral, estamos a menos de 7 meses de que comience, que sea la elección el 1 de marzo de 2015, y entonces en términos de tiempo, calendario podría ser más o menos largo, en tiempos electorales ya. Hay al interior de los partidos procesos de selección de candidatos, sí. Va a existir una nueva manera de dirigir los municipios. ¿Que no te gustó mucho que Arena incorporara, digo, que por lo menos algunos militares, ¿no? Lo vi también en tu cuenta de Twitter, para que veas que te sigo también en la cuenta de Twitter, que incorporara o que existiese la posibilidad de que algunos militares fueran diputados del Partido Arena? Sí, llama la atención, especialmente dos que son miembros de la Tandona, que tuvieron un papel destacado en el conflicto armado del 70 al 92, que están vinculados y señalados como violadores de los derechos humanos, tanto Cepeda en el informe de la Comisión de la Verdad, como en Estados Unidos el general Vargas. Así que sorprendente porque nadie quizás lo esperaba. Vamos a ver si finalmente Arena se anima a llevarlos como candidatos, ¿no? Yo estoy convencido de que este proceso electoral que viene es un gran desafío para dos sectores importantes de población, jóvenes y mujeres. Jóvenes son la mayoría de la población, más del 67% de los salvadoreños y salvadoreñas tienen menos de 30 años, entonces el gran desafío es entusiasmar a los jóvenes a que participen en política en un primer aspecto de la participación, que es el tema de ir a votar. Por supuesto que participar en política ciudadana no solamente es ir a votar. Después de votar hay que ver que los que fueron electos cumplan con sus promesas electorales, a buscar la transparencia en la gestión de los funcionarios públicos, buscar que rindan cuentas después de un tiempo, asegurarse de que exista austeridad. Entonces, pero el desafío inmediato es que los jóvenes participen, que las mujeres participen más activamente. Roberto, tú mencionabas un aspecto importante, sin duda alguna, después de estas vacaciones de agosto viene fuerte el tema de la elección de candidatos, ya se plantean los partidos políticos las estrategias, ya se van a definir nombres, por ejemplo, se está pendiente, ya sabemos que Norman Quijano corre por la capital, pero está pendiente que el Frente Faramundo Martí elija a su candidato o candidata a la presidencia de la República. Esto significa de que se acabó el diálogo probablemente, que no haya más espacio para el diálogo, sobre todo tomando en cuenta de que Arena se mantiene como muy pendiente, ¿no? Y dice, y lo ha dicho en varias ocasiones, mire, si se toman decisiones como estas y por otro lado se hace otra cosa, o se conversa aquí y por otro lado se hace otra cosa, pues difícilmente, ¿no? ¿Cómo estás viendo esa situación que se plantea y la posibilidad de continuar en este proceso y en este ejercicio de un bilateral con el Ejecutivo y el Partido Arena? Mira, Romeo, hacer llamados al diálogo cae en el vacío si no se plantean bien las cosas.
Diálogo es lo que estamos haciendo aquí nosotros, intercambiando opiniones, y eso es bueno porque aclara, Claro. contribuye a escuchar la opinión de las otras personas, pero lo que necesita El Salvador son acuerdos. Entonces, no vamos a ir muy lejos si sigue la cuestión haciendo llamados al diálogo y no hay una agenda que permita decir, bueno, vamos a dialogar y buscar acuerdos sobre esto, esto, esto y esto. Yo te menciono varios. Hay que buscar acuerdos sobre el tema de la seguridad pública. Hay que buscar acuerdos sobre el tema económico, el de la sequía, el de la reactivación económica, buscar el desarrollo del país. Hay que buscar acuerdos en términos de vulnerabilidad ambiental. Aquí deja de llover, es un desastre. Llueve mucho, es desastre. Tiembla, por supuesto que es un desastre muy lamentable. Entonces, este país en un 90% de su territorio es vulnerable. Van 3 temas de vulnerabilidad, agenda, de alguna manera. de agenda nacional. De agenda. El tema seguridad, el tema económico, el tema de la vulnerabilidad ambiental, el tema migratorio es fundamental. No podemos abandonar a los niños salvadoreños que están detenidos en los Estados Unidos. El tema de la calidad de la educación. Entonces yo diría que este segundo semestre del año debería de ser para elevar el nivel del debate político y poner en la discusión calendario también para llegar a acuerdos. Yo aspiraría que el 15 de septiembre, como resultado de estas conversaciones, se llegaran a acuerdos y el 15 de septiembre pudiera anunciar el país que tiene acuerdos básicos de nación sobre estos temas, seguridad, economía, medio ambiente, migración. Y se puede lograr consensos y acuerdos, como tú dices, de aquí al 15 de septiembre, a pesar de que haya puntos donde no se van a poner de acuerdo los partidos políticos, donde no se van a poner de acuerdo el Ejecutivo, ¿no?, con los principales partidos, por lo menos con el Partido Arena. Me estoy refiriendo a este tema de la reforma fiscal, por ejemplo, que no se logró ningún acuerdo. La emisión de bonos, tú te recuerdas también que tampoco se logró un acuerdo. Digo, al margen de eso, ¿se puede hablar de diálogo? ¿Se puede hablar de temas más importantes que ello? Sí, si se ponen por encima de los intereses particulares, los intereses superiores de la nación. Es decir, nadie gana con un nivel de delincuencia como el que tenemos. Nadie gana si no hay inversión, si no crece la economía. Nadie gana si hay sequía y hay hasta un peligro de problemas sociales, debido a que todavía en El Salvador hay una cantidad importante de la población que vive en el campo. Nadie gana con la niñez salvadoreña en yéndose del país. Entonces, si por encima del interés particular de los partidos o de las personas o de las empresas ponemos el interés superior de la nación, es absolutamente necesario y viable, y este es el momento para buscar acuerdos. En la medida que el interés particular esté dominando por encima del interés nacional, entonces lo que va a hacer es que va a llevarnos a una situación más complicada todavía. Entonces yo diría que estamos en el mejor de los momentos. Por ejemplo, hay que plantearse ya una reforma constitucional. ¿En qué aspectos? Estoy convencido yo que los periodos de alcaldes y diputados deben de ser de 5 años, y eso supone reformar la Constitución. En El Salvador, para reformar la Constitución se necesitan 2 periodos, uno para aprobarlo y otra legislatura para ratificar los cambios, las reformas a la Constitución. Entonces yo diría, estamos en un buen momento que ya que se eligieron los funcionarios de segundo nivel, Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, esas elecciones de segundo nivel ya se terminaron, entonces la agenda legislativa debería de ser reforma constitucional. ¿En qué aspectos? Ampliar el periodo de gestión de diputados y alcaldes. Unificarlos más bien también, ¿no? Sí, unificarlos también para que no pasemos permanentemente en elecciones y duren 5 años en su periodo. 2, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, hay que quitar eso que a los 10 años ya no y hacerlo permanente, darle un carácter constitucional al tema de la sostenibilidad fiscal. Hay que buscar también en términos de reformas constitucionales el tema de que solo los partidos puedan ser los mecanismos para llegar al gobierno. En fin, la agenda legislativa debería de ser en este último pedazo de su administración dedicarse a ver cómo logran reformar la Constitución. Ese debería de ser el esfuerzo principal.
Ok, vamos a continuar con Roberto Cañas. Quiero incorporar también a Roberto Rubio, ya está con nosotros. Quiero decirles que estamos analizando un poco el tema este, ¿no? Estamos hablando de diálogo y al mismo tiempo, obviamente, diferencias que mantienen los partidos políticos. Si es posible conciliar estas dos situaciones, estos dos conceptos. Por un lado, la necesidad obviamente que tiene el país de ejercer el diálogo, de continuar con el diálogo, y por otro lado, pues obviamente estas acusaciones o estas diferencias que existen entre los mismos partidos políticos. Le planteo nada más uno o dos de ellos. Uno planteado inicialmente cuando se da la emisión de bonos y la otra cuando se aprueba esta reforma fiscal. Por ahí dicen algunos analistas y algunos dirigentes del Partido Arena, no se puede estar hablando de diálogos y al mismo tiempo se toman decisiones como unilaterales, ¿no? Como por ejemplo el tema este de la reforma fiscal que fue acompañada por el partido Gana, pero ese es el escenario que se vive y hay que buscar la manera de cómo conciliar esta situación. Roberto Rubio, director de Funde, muchas gracias por estar con nosotros, Roberto. Especificar, porque aquí está un tocayo. Roberto Cañas y Roberto Rubio, claro. Aquí estamos en la triple R, Romeo, Roberto Rubio y Roberto Cañas, que se aclare. Bien, Roberto Rubio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás viendo esta situación que se está planteando en nuestro país? Dije también que vamos a hablar, por supuesto, más adelante sobre estos factores que podrían meter presión a nuestro país, ¿no? Como por ejemplo esta sequía que está afectando también el oriente del país y que al final podría repercutir en problemas de carácter social, además de económicos, en El Salvador. Bueno, hay varias dimensiones, ¿no? Está esta dimensión económica que tú mencionas, en la cual nuestros datos indican que el crecimiento económico, digamos, en los primeros 6 meses apenas andaba por el 1.4, en el caso del IVAE, que es un indicador del volumen, digamos, de la dinámica que tiene el volumen de la actividad económica, y pues con esas perspectivas que tú mencionas, sobre todo el tema de la sequía, viene un periodo electoral, posiblemente pues no vamos a ver muchos factores que puedan cambiar ese rumbo. Y esto no solo es un aspecto macroeconómico, como bien señalas, también es microeconómico, porque si hay algo que toca bastante a la economía familiar, pues es el precio de los productos básicos, y también esto tiene su factor multiplicador, aumenta el precio de los frijoles, aumenta el precio del maíz, la misma sequía te puede afectar el precio de la energía, y por lo tanto también puede golpear a la economía familiar. No solo podemos estar con dificultades en la macroeconomía, sino en la microeconomía. Añádele que también los 800 millones que el gobierno recibió, esto es una gasolina que le da para más o menos terminar el año, entonces vamos a seguir con problemas de liquidez. O sea, el panorama económico no es muy halagador, y de ahí pues viene la necesidad de tener políticas más claras. Todavía no tenemos muy claro para dónde va este gobierno, a qué le está apuntando económicamente, y si nos vamos al tema de la seguridad, peor todavía, porque no hay mucha claridad de por dónde están asumiendo esta problemática. No sabemos cuál es su posición de cara a la tregua, de cara a las pandillas, de cara a la generalización que se está dando. Pero también lo ha dicho Salvador Sánchez Serén, ha dicho no hay tregua, o sea, nosotros no estamos contemplando el tema de la tregua, ¿no? Simple y sencillamente golpear, desarticular, utilizar la inteligencia policial, lo han dicho, ¿no? La policía comunitaria, pero creo que en ese sentido sí, por lo menos el presidente lo ha dicho claramente, que no hay tregua. Dicho, es un factor que no lo estamos contemplando. Son puntadas, son algunas ideas, pero una estrategia integral de cómo abordar todavía eso no ha salido, ¿no? Entonces, con esto termino. Si me parece un panorama bastante complicado, muy difícil. ¿Un panorama como el que se preveía realmente? Bueno, siempre hay cosas nuevas. Además, en El Salvador el año se divide en 3 partes, muy claramente delimitadas. La Semana Santa parte el primer trimestre, agosto con su vacación de la primera semana, y aquí estamos iniciando el segundo semestre del año. Esto es importante porque hay una oportunidad, es una ventana de oportunidad para empezar a hacer bien las cosas. ¿Cómo? Uno, el gobierno ya avanzados los primeros 100 días, todavía le falta por lo menos 30 días para terminarlo, pero hay que anunciar el plan quinquenal. Ya no se pueden hacer solo anuncios, declaraciones de buena voluntad, sino que propuestas de política pública, es decir, en seguridad, en economía,
un conjunto de medidas articulado que tengan objetivos, leyes, presupuesto claro. Sin eso caemos en cuestiones dispersas que se vuelven a veces anárquicas, caóticas, porque no hay una contextualización ni hay política pública. Entonces estamos en un buen momento para hacerlo. Estamos en un buen momento para buscar una selección de candidatos a los puestos de diputados y alcaldes que sea adecuada a las necesidades del país. Fíjate que estaba leyendo yo que en el Ecuador hay un Instituto Nacional de Meritocracia. Esa palabra aquí se usó nada más en 2009. Nunca más en esos 5 años de gobierno de Mauricio Funes se volvió a usar como una palabra del diccionario político de los salvadoreños y ahora se usa poco. Entonces yo debería de pensar, y todos creo que deberíamos de hacer lo mismo, que ese es el criterio rector para la selección de los candidatos y de los funcionarios públicos: competencias, conocimientos, experiencias, valores. Acabamos de ver las elecciones de segundo grado y no es precisamente la meritocracia el elemento rector. Entonces hoy hay una oportunidad, vamos a ver, no hay buenas señales con lo del Chato Vargas y el general Cepeda. A mí no me entusiasma mucho Arena que esté pensando en meritocracia. ¿Qué más tenemos en el panorama? Pues enfrentar el tema de la seguridad pública de manera integral, no se ve todavía. Ya vamos a hablar de eso, solo quería preguntarle también a Roberto Rubio sobre este tema de cómo se plantea esta disyuntiva, ¿no? Por un lado decíamos, y así iniciamos un poco con Roberto Cañas, hablando sobre el llamado al diálogo, a la conversación y la necesidad que tiene el país de verdad de ponerse de acuerdo sobre temas importantes, pero por otro lado también las diferencias que existen sobre temas como la reforma fiscal misma, sobre seguridad pública misma. Has visto que por un lado tienes el gabinete de seguridad, pero por otro lado la ANEP planteando 11 medidas, si mal no recuerdo, ¿no? No recuerdo si es la cantidad exacta, pero digo, diálogo por un lado, pero por otro lado se dan hechos donde sin duda alguna el gobierno plantea su posición y al final, si no logra ponerse de acuerdo, tiene que sacar adelante las propuestas como la reforma fiscal, Roberto. Mira, los procesos de diálogo están, digamos, llenos de avance, retroceso, de hoyos y posiblemente a veces digamos, diálogo no quiere decir que yo voy a dejar, digamos, mis posiciones totalmente fuera, sino que yo trato de mantenerlas, pero busco, ¿no?, ver cómo yo aproximo, y el diálogo es justamente sacrifico algo y también tú sacrificas algo y ganamos y perdemos ambos, ¿no? Pero hay momentos en que, como el que hemos visto, que comenzó, digamos, relativamente bien, con buenas declaraciones, y eso empezó a generar un clima de confianza, porque para que el diálogo camine, tú necesitas confianza. Y lo que pasó con la reforma fiscal definitivamente que es un tropiezo importante. No quiero decir que esté acabado el diálogo, pero sí es un tropiezo importante porque se ha generado un problema de desconfianza entre varios interlocutores, ¿no? ¿Y te parece que debió discutirse más la reforma fiscal? Yo creo que, mira... porque al final la ANEP dijo no va y no va, nosotros no estamos de acuerdo en eso, ¿no? No había manera de ponerse de acuerdo. Hubo discusión previa a las primeras reformas, hubo bastante discusión, me acuerdo que hasta se llamó a la asamblea, se dieron varios elementos. Lo que pasa es que vino un cambio, una segunda, podemos decir, reforma, que no incorporaba todo lo que ya estaba, que había ciertos cambios, y eso sí ameritaba una discusión. Y segundo, es el problema del procedimiento, es decir, que el Frente utilice el mismo procedimiento que antes criticó de Arena, desde, digamos, aspectos que tienen que ver con la misma ley, que el Frente se ha arriesgado a que le metan demandas de inconstitucionalidad por el procedimiento y también por el contenido de algunas leyes. Eso se pudo haber evitado, el Frente lo pudo haber evitado, pero adicionalmente una de las cosas que a uno le golpea es que el procedimiento de hacerlo de noche, antes de las vacaciones, y sobre todo en canje con la Corte de Cuentas, que es lo que exactamente hacía Arena con el PCN, ¿no? Pues Arena
por conseguir determinados votos del PCN, le concedía a la Corte de Cuentas. Entonces no salimos de ese problema de la Corte de Cuentas, que sigue siendo de alguna manera digamos, una instancia partidaria. Hay que decir, por otro lado, que quizá la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo bien, esto es una cosa de consenso, pero esta otra, creo que el Frente hizo mal las cosas. Pero esa es mi pregunta. A ver, si las cosas no se logran de consenso, ¿son malas necesariamente? Tú mismo lo estás planteando, ¿no? Me parece que la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia fue de consenso y fue buena. Por el contrario, si un planteamiento, una propuesta, iniciativa no logra el consenso, ¿necesariamente debemos de calificarla como mala? No, depende, es que el problema no es ni negociar, ni dialogar, sino cómo lo haces, qué negocias, y aquí es donde sí creo que tú no te puedes poner de acuerdo porque realmente hay posiciones irreconciliables, ¿no? Y entonces tú vas buscando acuerdos en otras partes y vas dejándolos donde no puedes. Es todo un proceso que tú tienes que ver, es un proceso de ingeniería política, de construcción de confianza, pero cuando tú haces un procedimiento como este que se hizo, definitivamente no es la manera de llegar a ciertos acuerdos. Entonces, el que se rompa el que tú llegues a un momento que has agotado todo y que no hay manera, pues, tú estás en el gobierno y tienes como gobierno el derecho de tomar decisiones. Porque la responsabilidad de no hacerlo puede ser también complicado, ¿no? Exacto, pero aquí había espacios, había muchísimos espacios. Mira, había espacios hasta para conseguir más dinero sin meterse en tanto lío. Nosotros fuimos a la Asamblea, hicimos propuestas de cómo podían obtener más de cerca de 100 y pico de millones con otras reformas, que solo una reforma a lo que era el impuesto a las llamadas a celulares, te da más posiblemente que todas las reformas juntas, lo que van a dar todas las reformas. Porque entonces, fíjate, a ver, un impuesto a las llamadas populares, el Frente bien lo sabe, como partido político, digamos, medianamente o con mucha estrategia. Si tú pones un impuesto a las llamadas de celulares, prácticamente estás golpeando a la misma gente, aunque no quiero decir que la reforma fiscal no lo va a hacer, pero le está golpeando directamente a la gente y entonces además se vuelve una medida muy impopular, o sea, diferente a que digas, mire, este es un impuesto que lo va a pagar solo la gran empresa. Pero es que, Romeo, yo creo que hay que plantear desde el principio bien las cosas para entender el tema fiscal. Es decir, hay que partir de que el gobierno necesita recursos para funcionar. Claro. Eso no tiene vuelta de hoja. Y las únicas tres maneras de obtener recursos públicos son por medio de los impuestos, o prestando, o recibiendo donaciones. En El Salvador, la única que va quedando son los impuestos. Donaciones cada vez más complicado. Lo del Fomilenio es una muestra muy clara de que conseguir donaciones es muy complicado y la deuda pública es tan alta ya que prestar también es difícil. Entonces, la fuente primaria de ingresos del gobierno son los impuestos. Claro. Entonces, la discusión no es si hay que cobrar impuestos o no. Hay que elevar la carga tributaria, pero hay que poner contrapartidas a la solicitud de aumento de impuestos. ¿Cuáles son las contrapartidas? Uno, para mí, se debe de elevar a rango constitucional la sostenibilidad fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Eso en Colombia tiene rango constitucional. No se puede gastar más de los ingresos que tiene el gobierno. Número dos, deben de existir garantías de austeridad, deben de existir garantías de rendición de cuentas, deben de existir garantías de transparencia. Yo estoy seguro que las posibilidades de obtener más ingresos vía impuestos serían mayores si el gobierno ofreciera, paralelamente a la necesidad de obtener más recaudación, estas garantías: sostenibilidad fiscal, transparencia, rendición de cuentas, austeridad. Con eso en una mano y con el otro la necesidad de cobrar o pedir más tributos, se puede jugar. Además, hay que decir, queremos seguridad, queremos calidad en la educación, queremos que mejore la competitividad del país, se necesitan recursos. No hay almuerzo gratis, no hay actividad que no genere costos. Entonces, ¿cómo podemos pedir seguridad, competitividad,
mejoría de los servicios de salud y de educación si no hay recursos públicos. A ver, tengo que hacer la pausa, pero tú decías en tu cuenta de Twitter que es una predisposición más bien de la empresa privada de no querer aceptar una reforma fiscal, en el sentido de que aumenta los costos pero disminuyen sus ganancias, no decías pérdidas, Roberto. No, es que el principio de la empresa es la búsqueda de la máxima ganancia, ese es el principio rector. Entonces, para una empresa es costo aumentar salarios, para una empresa es costo pagar más impuestos, para una empresa es costos pagar cuotas de energía eléctrica más altas. Entonces la relación ingreso-costo es disminuir los costos, aumentar los ingresos. Por eso al empresario no le gusta que regulen precios, porque eso le disminuye sus ingresos. Ok, vamos a hacer la pausa, pero antes saludamos a Alejandra Canales. Estamos transmitiendo, usted lo sabe, desde que iniciamos, desde que inició Consuma, ¿no? En CIFCO, estamos transmitiendo todos los programas prácticamente en vivo. Y ahí Alejandra Canales está para comentarnos cómo se preparan los chicos de Hola El Salvador. Alejandra, adelante. Hola Romeo, en efecto, ya estamos aquí en Consuma 2014 y se encuentra conmigo la Gigi, que ya también está lista para iniciar en punto de las 8 de la mañana. Así es, súper temprano. Bueno, aquí está Edwin Hidalgo, ya está haciendo. Miren cómo se prepara, él colabora también con... ¿Y por qué te reí? Yo vine aquí y me toca limpiar la mesa. Buenos días. Buenos días. Aquí están todos los chicos, las coordinadoras también trabajando. Hola, contanos cómo han sido las jornadas largas de trabajo. Pues como tú lo dices, son jornadas bastante largas, bastante pesadas, pero estamos muy contentos por el trabajo que hemos estado realizando. Quienes más cansados creo que nosotros, que nos toca preparar todo, pero sí creo que los chicos de operaciones son hasta ahorita los más cansados. Ya sí, no me estén gritando. Se levantan a las 5 de la mañana y se vienen para acá, Gigi, ¿no? Jornadas de 5 a 8 de la noche. Así es, y es más, invitamos a toda la gente que se acerque, por ejemplo, a ver El Salvador, después del noticiero Hechos al Mediodía, La Tiendita, Milena Mayorga, Pop 12, y también atrás de toda la programación se están realizando diferentes actividades en el stand donde estamos preparándoles sorpresas a todos ustedes, y lo importante es que recuerden de que el 12 está de fiesta con usted. Así es, el 12 está de fiesta con vos, y por eso queremos entregarle lo mejor. Desde las 5 de la mañana están los chicos trabajando, las luces, que las cámaras, que el encuadre, que todo, así que bueno, esta es la familia de Canal 12 y todo para darle lo mejor. Romeo, pues ya como lo dijo Gigi y como lo dijeron todos los compañeros, Edwin y las chicas coordinadoras, el 12 va con vos y la invitación está hecha. Vamos a decirle a usted que estaremos toda la semana aquí en Consuma 2014, y aunque para algunos hoy finalizan las vacaciones, la invitación está hecha. Véngase y comparta con nosotros, Romeo. Gracias, Alejandra Canales, gracias por ese avance desde CIFCO. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Estamos de regreso conversando con Roberto Rubio, director de Funde, y Roberto Cañas, asesor político, ¿no? Excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, catedrático también universitario. Quiero pasar al tema de la seguridad pública. No sé si queda un comentario o un análisis más sobre el tema que estamos abordando anteriormente, lo económico sobre todo, ¿no? Yo quisiera un poco reforzar lo que decía Roberto, y es que tú preguntabas, mira, si no hay consenso, es correcto pues avanzar. Yo digo, sí, cuando se han agotado todas las posibilidades, y cuando tú ves que solamente se sacan unas reformas solo con carácter tributario, no se ve la manera integral, se deja fuera la ley de responsabilidad fiscal, que era una de las cosas positivas, se deja fuera los impuestos a bienes inmobiliarios de lujo, que era de justicia tributaria, ¿no? Y cuando ves que habían otras alternativas, te puedo mencionar esa, la de los teléfonos celulares, y otras que daban muchísimo más, y sobre todo si lo haces en un contexto de confianza, como decía Roberto, es decir, si tú le creas de una manera más integral, donde por ejemplo tienes esquemas tipo fobial, donde tú vienes y agarras el dinero que recoges,
creas una instancia específica para financiar seguridad o financiar alguna actividad económica específica, y tú a eso le creas un clima de confianza, creas un consejo de administración privado, público, para que dé señal de que tus impuestos están siendo bien utilizados. Esas son las maneras de hacerlo. Entonces, yo creo que el país necesita una reforma fiscal, pero no de esa manera simplista, reducida solamente al tema tributario, y sobre todo con ese procedimiento, porque había otro procedimiento para hacerlo, no se agotaron, y a lo que voy es que habían otros caminos, ¿va? Y con muchísimos menos costos y muchísimos más beneficios, y se escogió quizá el peor. A ver, tú pones un escenario, tú decías, por ejemplo, grabar las llamadas telefónicas de celulares, ¿no? Que sabemos que todo el mundo tiene hasta 1 o 2 celulares. Eso puede tener un costo enorme en la clase media y en la clase media y media baja, ¿no?, de nuestro país realmente. Mira, si tú vienes y pones un impuesto del 5%, recuerda que al consumo de llamadas telefónicas, ¿verdad?, que puede sacar, motivo, más de 100 millones, casi el doble de lo que posiblemente se puede sacar con las reformas. El impacto del impuesto a las transacciones financieras también va a tocar un sector de capa media importante, ¿no? Porque las transacciones de 1000 no es solo para los ricos, es que también nos están vendiendo que es solo para los ricos. A los ricos, la gente de dinero también se va a ver afectada, por supuesto, pero también hay un montón de gente que va a tener impacto. Es decir, este otro indudablemente que va a tener también un impacto y no va a gustar mucho, pero si tú vienes y le diseñas a ese impuesto un manejo integral y un manejo de confianza, te diría que, bueno, la gente si ve en la gasolina, cuando te quitan el impuesto de la gasolina y tú ves que la calle, el foguear te la está reparando, dices, bueno, el impacto tú lo puedes disminuir, pero además el costo político también que te trae el haber afectado de la manera como se ha afectado el diálogo, y luego el significado político de haber hecho un procedimiento viciado, que es el procedimiento histórico que venía haciendo la Asamblea. O sea, las consecuencias, los efectos desde la ética, desde la política, de la economía, no ha sido, a mi manera de ver, la manera correcta. ¿Qué piensan ustedes? Algunos sectores creen que hay predisposición de no lograr acuerdos con el gobierno, de oponerse simplemente, que hay que oponerse porque ideológicamente no somos muy afines. ¿Puede estar afectando eso? ¿Se plantee lo que se plantee? ¿Se discute el tiempo que se discuta? Yo he escuchado sectores que solo dicen, mire, no nos perdamos, aquí lo que hay que hacer es reactivar el país, pero no se reactiva por arte de magia. Hay que reactivar la economía, pero no se reactiva solo porque lo diga un sector de la empresa privada, no se va a reactivar solo por eso la economía del país. Entonces, ¿dónde están las propuestas también que se generen desde el otro lado, ¿no? Roberto está anunciando unas o mencionando algunas, pero digo, lo que pasa es que a veces perciben algunos sectores de que hay predisposición por estancar, por oponerse, digo, muchas veces por cuestiones ideológicas, Roberto. Vamos a ver, Romero. Número 1, el tema de la economía debe centrarse en lo que realmente cuenta. Es cierto. Debería. Por eso, y hoy es el momento adecuado en el inicio del segundo semestre del año. ¿Qué es lo que realmente cuenta? Para el gobierno tener ingresos, porque un gobierno sin ingresos es como un teléfono sin saldo, es como un carro sin gasolina, no camina o no se puede hablar con un teléfono si no le pone saldo. Entonces, el gobierno está en esa circunstancia, no tiene ingresos para hacer su gestión, y eso es importante para el gobierno, pero para el país en términos económicos es cuáles son las apuestas del país, cuáles son los motores de desarrollo. Para el gobierno Funes era el puerto de la Unión, era el Fomilenio, era el asocio público-privado, esos motores nunca encendieron, no encendió porque no se pudo adjudicar el puerto, no encendió el Fomilenio porque todavía no han dado el dinero, que además es una cantidad insignificante comparada con las apuestas estratégicas de Nicaragua, 400.000 millones de dólares para un canal interoceánico, las propuestas panameñas de ampliar el canal de Panamá, la propuesta costarricense con China de renegociar una procesadora de petróleo. Es decir, la pregunta que yo me hago para este segundo semestre es cuáles son los motores de desarrollo que está proponiendo el gobierno para sacar adelante el país desde el punto de vista económico. No los logro identificar. Por supuesto hay que volver a tomar el tema fiscal, pero ese no es el problema fundamental de la economía. Ahora, llevándolo al de la seguridad, insisto, no hay política pública integral de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se sabe qué se va a hacer en prevención, no se sabe qué se va a hacer en control y represión del delito,
no se sabe qué se va a hacer para atender a las víctimas, no se sabe qué se va a hacer para reformar el sistema judicial del país, para reinsertar a los privados de libertad. Entonces la integralidad es la cuestión fundamental que nos curaría en salud de lo caótico, de lo errático, del uso indiscriminado de medidas aisladas. Ahora, uno entiende que esto no es café instantáneo y que no se puede resolver el problema de la seguridad de manera inmediata, pero hay pasos en la dirección correcta, por ejemplo, en temas de prevención. Y hay experiencias donde hay buenas prácticas, lecciones aprendidas, está probado. Brasil, Guatemala, escuelas abiertas. ¿Qué quiere decir escuelas abiertas? Escuelas públicas abiertas los fines de semana. ¿Es como escuela inclusiva de tiempo pleno? ¿Es algo similar o no? Es diferente, absolutamente nada que ver. Escuelas abiertas es abrir la escuela el fin de semana y ahí hacer programas deportivos, culturales, de computación y que la comunidad llegue a la escuela. Eso no es escuela inclusiva de tiempo pleno, que más bien es prolongar la estadía de los estudiantes en la escuela de lunes a viernes. Aquí estamos hablando sábado y domingo. Esa experiencia en Brasil fue exitosísima, en Guatemala, en el gobierno anterior también. Ayuda a la prevención, no es la solución definitiva. Colombia, el programa de cuadrantes, Programa Nacional de Cuadrantes se llamaba, mapearon por inteligencia policial cuáles eran las cuadras donde había más distribución de frecuencias de delitos y ahí pusieron policía comunitaria, vigilancia todo el tiempo y eso ayudó, pero cuando tú ves que pasan los días y no hay coherencia porque solo son propuestas aisladas, ahí empieza a preocuparse. A ver, yo no sé si se ha mencionado, si lo ha dicho Seguridad Pública, pero entiendo que un paso concreto, correcto, que se ha dado recientemente, que incluso lo ha hecho el Partido Arena, o por lo menos los miembros de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa, es que se ha hecho por primera vez un diagnóstico, entiendo que es por primera vez un diagnóstico de los municipios más violentos del país. ¿Qué caracteriza a los municipios más violentos del país? Y luego se ha anunciado, Roberto Rubio, se ha anunciado el tema de la policía comunitaria y el uso de la inteligencia en estos municipios, es decir, como un poco ir por pasos, ¿no? Como decía Roberto, probablemente esto no es como café instantáneo, tenés que ir dando pasos por, primero, conocer las características del municipio, segundo, recuperar la territorialidad, eso creo que se está pretendiendo hacer a través de la inteligencia y luego el abordaje a través de la policía comunitaria. ¿No son esos ya señales de por dónde podría venir parte de la solución? Estos planteamientos no son nuevos ni son de este gobierno. Todo el tema de la policía comunitaria, de cómo tú puedes ir ejerciendo cierto control territorial, el involucramiento de la comunidad, digamos, en la seguridad. Acá yo creo que no hay que comer ansias tampoco, es decir, el gobierno apenas acaba de llegar y no le podemos exigir de que tenga ya, digamos, resueltos esos problemas. O por lo menos empezar a dar señales de que lo va a resolver. Todavía, incluso, yo no sería tan exigente ni siquiera para pedirle, mire, ya deme por lo menos las bases de qué es lo que va a hacer. Pero lo que preocupa más bien es que no ves liderazgo en el tema, no ves mucha coherencia, ves una declaración por un lado, ves otra declaración por otro, ves ideas buenas ciertamente y ojalá que se empiecen a aplicar. Pero lo que tú estás viendo es que de repente, pues, a través de los últimos meses venimos en un incremento importante de los homicidios. Hay un mayor control territorial de las pandillas y eso tú no ves que hayan como respuestas a eso, es decir, o respuestas novedosas a eso. Entonces el fenómeno se te va ampliando y tú no ves que se esté dando señales de por dónde va, y lo decíamos, quizás Roberto lo decía en intermedio, o sea, por lo menos algún tipo de experiencia piloto, porque no puedes comenzar por todo el país, además te faltan recursos, tienes que buscar recursos, pero tienes que comenzar con algo y dar algún tipo de señales, todavía eso es lo que no hay. Como digo, no se le puede exigir al gobierno en menos de 60, un poco más de 60 días que tenga todo definido, debería, porque se supone que tuvieron un periodo para planificar. Y para pensar qué es lo que van a hacer,
pero se ve que se les consumió el tiempo en la conformación del gabinete y poco tiempo se les dio para pensar, y ahora está montado ya en el caballo, pero no ves esas políticas, un comienzo de definición de esas políticas públicas. Ves ideas por aquí, ves ideas por allá, ves declaraciones de uno, de otro, pero le falta esa coherencia, como en la parte económica también, ¿no? Es un escenario difícil, Roberto, en un país donde, es un escenario difícil, ¿no? En un país donde se habla de la necesidad de depurar a la Policía Nacional Civil, que tiene que ser parte de estos elementos, o un elemento, ¿no?, de esta estrategia que tú estás mencionando, donde se captura y se sabe que hay jueces especializados, por ejemplo, metidos en el crimen organizado, ¿no? Digo, en ese escenario es complicado el abordaje de la seguridad pública, no es fácil, como tú lo dices. No es fácil, por ejemplo, depurar la policía no será fácil. Si hay enquistados elementos pues que tienen sus vínculos con el narcotráfico, por ejemplo, que tienen sus vínculos con las pandillas. ¿Cómo abordas tú el tema de la misma protección de los policías que viven en esos barrios controlados por las mismas pandillas? ¿Qué vas a hacer? Y si le estás pagando mal a los policías, además, y no hay recursos para equiparlos. Sí, yo entiendo las limitaciones y las restricciones, pero justamente hay bastante diagnóstico, Romeo, yo creo que hay bastante diagnóstico. Lo que se necesita es decir, bueno, ok, mire, yo cómo voy a tener una estrategia en la que yo pueda incorporar realmente a la población, que yo pueda incorporar a sectores clave de esa población en esto, ¿no? ¿Cómo voy a incorporar a las iglesias, al sector empresarial, al sector académico en esto? Por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Pero hay alguna idea, se ha planteado alguna idea específica, un comité donde esté? Yo siempre pongo de ejemplo, Roberto Cañas, siempre pongo de ejemplo lo siguiente. Una vez cuando vino el padre, y el padre tal vez, Romeo ya ha mencionado varias veces eso, pero cuando vino él acá, yo le preguntaba al padre de la parroquia de San Benito, le preguntaba, ¿usted conoce o ustedes tienen alguna coordinación para saber cuántas escuelas hay en el distrito, por llamarle de esa manera, no en la jurisdicción de la parroquia de San Benito? Pues me decía, no. ¿Saben ustedes cuántas iglesias hay, cuántas denominaciones de iglesias hay en una circunscripción? No. Pero debemos de comenzar por lo básico, por saber cuántas escuelas hay en el municipio, ¿no? Cuántas iglesias hay, quiénes son los padres de familia. Creo que este es el diagnóstico que necesita el país para ir configurando una respuesta al problema que se está dando en los municipios. Sí, pero este país es muy diagnosticado, o sea, estudios que se han pagado para conocer la realidad de El Salvador hay harto, en cantidades bastante grandes. Yo estoy convencido que hay dos cosas que hay que tener. Hoja de ruta, es decir, cuál es tu objetivo, a dónde quieres llegar y qué pasos vas a dar para llegar ahí. Cuando tenés hoja de ruta y das los primeros pasos, das certidumbre, pero cuando no sabes para dónde vas, ni definís cuáles son los pasos. ¿La hoja de ruta es el plan de gobierno? Pues plan quinquenal podría ser. Debería ser. Pero eso no es nuevo porque está el plan de gobierno propuesto en la campaña. Y todo gobierno tiene que honrar las promesas que hizo en la campaña electoral. Es la lógica de la democracia. Es decir, tú llegas a gobernar para cumplir por lo que te dieron el voto. Entonces, ya tenés, lo único que hay que convertirlo en plan de gobierno. Pero hoja de ruta ya existe, pues. ¿Cuáles son los primeros pasos para cumplir con las promesas electorales? Ok. De nuevo una pausa, regresamos. A ver, en el tiempo que nos resta vamos a hablar sobre este operativo que se dio recientemente, pero sobre todo la captura del padre Toño, a propósito de lo que mencionaban ustedes, del papel que jugó la tregua o de lo que significó la tregua para el tema de la seguridad de nuestro país. Roberto, comienzo escuchando tu opinión sobre esto, sobre la captura, y no podemos hablar del involucramiento del padre Toño y si tiene elementos suficientes la Fiscalía, porque no conocemos en detalle, ¿no? Aparentemente ayer, durante este segundo citatorio que se le hizo al padre Toño, se dieron a conocer 5 audios donde la defensa dijo no queda claro que en los audios él admita que metió ilícitos a los centros penitenciarios. Pero esto es parte de, o son los rezagos de esa tregua que al final conocemos que figuras como Raúl Mijango, el padre Toño
y otras personas jugaron, ¿no? en la administración anterior. Mire, yo honestamente no entiendo, es decir, no tengo los elementos para dar una opinión sobre esto, porque estamos muy acostumbrados a que este fiscal también lanza como muchos casos mediáticos, ¿no? Y lanzar este caso también, pegarlo a una cantidad de otros, ¿no?, involucrados en otros temas, en pandillas, con jueces, narcotráfico, etcétera, tratar, ¿no?, de poner al padre Toño a la par no me cuadra. Es decir, no sé cuál es la pretensión del fiscal. El fiscal tiene otros casos importantes que de alguna manera puede decir, bueno, ¿y qué está pasando? Tiene el caso de Flores para comenzar, tiene los casos de la Celenel y Celine, todo lo que, porque hay también esas investigaciones. Tienes también investigaciones sobre el tema del caso Funes que se le han presentado, más que dijo que iba a investigar. O sea, tiene casos gruesos, de repente sale con esto, ¿verdad? Y como digo, estamos acostumbrados que anuncia con bombo y platillo y después no pasa nada. Está el caso del ministro de Defensa, o el caso del tráfico de armas una cosa gravísima, pues el tema del tráfico de armas en ciertos sectores de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y de repente pues tú ves esto y con un gran ímpetu, yo realmente no acabo de entender qué es lo que hay ahí, qué es lo que pretende el fiscal. Sabemos que el fiscal pues estuvo en contra de la tregua, pero... Como lo estuvo el padre Toño en su momento también. Pero él estaba más con aquellos que estaban con el tema de la tregua. Acuérdate, Mijango, o sea, él, eso es lo que de alguna manera no estaba muy de acuerdo con la postura de Munguía Payés. Hubo el cambio, él trabajaba más cerca de Perdomo. Entiendo que el padre Toño no estaba en esa posición como estaba Mijango, como estaba de Munguía Payés. Padre Toño estaba más en otra posición. Entonces, ¿qué hay ahí? Yo honestamente, hay que esperar que se aclaren las cosas, ¿no? Y tratar de involucrar. Pues el padre Toño tenía su trabajo pastoral. Si él hizo o no hizo lo que hizo, yo no creo que lo haya hecho de mala fe, es decir, que haya con intención para que las pandillas, como se quiera dar a entender, que él hablaba con el viejo Lin para ver cómo... Para planificar. Para que mejoran. No, yo eso honestamente no lo creo, ¿verdad? Pero centrarse en este caso... Pero lo que tú resaltas es que que hay casos más importantes, más relevantes que esto del padre Toño. No entiendo. Sí, yo creo que hay muchísimas cosas muy gruesas, ¿verdad?, que tiene en su mano el fiscal, pero que no acaban de caminar. Entonces de repente se anuncia, ¿no? Y va el fiscal de choque y sale en la prensa y se anuncia, pero de repente después, bueno, todo se queda... ¿Tú conoces la trayectoria del padre Toño, Roberto? Muy poco. Yo lo he tratado a él por dos razones. Bueno, una, me tocó un viaje a Guatemala, de Guatemala a la Antigua para un evento, y luego compartimos con este intento que se hizo al final del periodo de Perdomo, que se creó una mesa para justamente buscar el diálogo entre la sociedad civil para ver qué se hacía. Nunca fructificó eso, ¿no? No fructificó, que a mi manera de ver no se hizo de la mejor forma. Para comenzar, el haberlo publicitado, el haber digamos, creado una expectativa, no iba. Y ahora te encuentras con que se hizo esa iniciativa, hay otra iniciativa, ¿no? ¿Cómo se llama? Por la paz, donde están más en los sectores evangélicos, están los sectores evangélicos, tiene la comisión humanitaria, parecía que, por lo menos lo dijo creo que el pastor Rivas en una ocasión en televisión, de que se iba a crear una comisión por parte del actual gobierno. Bueno, hay una ensalada de grillos ahí que no sabes cómo se va a armar. Entonces yo lo conozco como para decir que sí, él trabajaba de buena voluntad, ¿no? Ya qué acusaciones específicas se le están dando, como te digo, y qué intenciones ha tenido el fiscal con esto, no sé. Vamos a ver, Roberto, tu opinión. Sí, bueno, número uno, el padre Toño no es el Chapo Guzmán. Entonces hay cosas que no se valen. En términos de las formas, el procedimiento de captura no fue el más feliz. No es posible que teniendo una persona reconocida que tiene su oficina en Mexicanos, en la obra de los padres pasionistas, se ocupe la nocturnidad para irlo a capturar. Es decir, yo hubiera esperado que siendo una persona, un religioso reconocido, viene a programas de televisión,
llegaran con una orden del juez y lo capturaran en horas de oficina y lo llevaran a donde lo tenían que llevar. Eso a mí me parece que no se vale el procedimiento. Segundo, hay un manejo de simultanear el tema de fiscales, policías y el caso San Miguel de capturas con el caso del Padre Toño, que no tienen nada que ver. Entonces, cada vez que sale el caso de jueces, fiscales, agentes de la DAN capturados en San Miguel, aparece el Padre Toño a la par. No entiendo por qué, porque no hay relación. Número 3, la presunción de inocencia. Es decir, el Padre Toño, hasta que sea condenado y vencido en juicio, es culpable. Entonces no hay por qué hacer todo este ruido que se está haciendo ante una cuestión que todavía no se ha resuelto. Ahora, en los temas de fondo, nadie está por encima de la ley, eso es muy importante. Hay que buscar que se consoliden las instituciones y si hay mérito y los fiscales investigan y el juez da una orden de captura, el organismo auxiliar de la justicia, que es la policía, tiene que capturar con una orden de un juez. Eso no tiene ninguna discusión. Yo lo que cuestiono es las formas, los procedimientos, la cuestión de la presunción de inocencia y ese ruido mediático que se ha generado, que yo, si fuera el Padre Toño, lo ocuparía positivamente, es decir, esos 15 minutos de fama que tiene ahora, para defender y enarbolar las banderas de la lucha que él tiene como padre pasionista en mexicano. Bueno, de alguna manera lo ha hecho, pero el Padre Toño ha reconocido que dice, quizás alguna vez he facilitado a introducir un televisor, ¿no? Cuestiones como esas, pero dice, pero eso no es un ilícito. Además no lo capturaron en el momento. Y eso quedó registrado, claro, quedó registrado en la entrada del penal donde yo facilité eso, pero de eso a celulares, pues por supuesto lo niega. Como dicen ustedes, la Fiscalía deberá tener información y aparentemente la dio a conocer en el proceso que se está llevando a cabo. Dejó escuchar por lo menos unos 5 audios donde, según la Fiscalía, se comprueba, ¿no?, el vínculo que tenía el Padre Toño con algunos líderes de pandillas y que pues reconoce, según dicen ellos, que ha metido algunos ilícitos en los centros penitenciarios. En todo caso, mira, es injusto, digo, que casi ponerlo a la par, como que fuera otro de los 100 y pico, ahí tenía jueces que estaban jueces, fiscales, policías, narcotráfico, policía, y meterlo a la par, a mí me parece que eso no es justo, no ha sido correcto, independientemente de que si él cometió ilícito o no, es decir, pero digo ilícito me refiero de que lo que él ha hecho, es decir, yo no lo veo a un tipo que esté conspirando con las pandillas para la delincuencia. Como digo, yo lo conozco poco, pero me parece un hombre de bien, pues. Y las capturas con ilícitos se hacen infraganti, en el momento que tú llegas y intentas. También, y hacerlo posterior, eso mira, con el afán de ganar votos, simpatía, lo que sea, y en el marco de las elecciones que se avecinan en la Asamblea Legislativa han sucedido bastantes cosas, ¿no? Propuestas e iniciativas. Recientemente se aprobó una, porque estamos hablando de la seguridad de nuestro país, de la inseguridad, mejor dicho, que vive el país. Se aprobaron iniciativas, por ejemplo, Roberto Rubio, tú te recuerdas que recientemente se aprobó este tema de la defensa... la licencia de matar. Sí, la licencia de matar, como está diciendo. Responder en defensa propia, ¿no? Y que la persona que sea, que actúe de esta manera no va a ir a prisión, sino más bien va a ir a trabajo comunitario. Por ahí también se está proponiendo, incluso algunos hablan de la pena de muerte, otros hablan de tratar a los niños como adultos, etcétera, ¿no? Y yo creo que es justo decirle a la gente, explicarle a la gente que debe de saber discriminar cuando es una propuesta que realmente tiene sentido y hace sentido y que va en el marco de verdad de mejorar la seguridad del país, y cuando es algo que es más mediático, como tú dices, o algo más populista, ¿no?, para utilizar un término un poquito más duro. Pero de todas formas, digo, ahí está una iniciativa aprobada ya en la Asamblea Legislativa. Mira, el campo es propicio para que los charlatanes, los populistas, los simples buscadores de votos, con un discurso duro, pidiendo sangre, piensen que puede llevarse los votos, pero a la gente hay que explicarle. Te pongo el ejemplo de la pena de muerte. Ayer conversaba justamente con un buen amigo, abogado, funcionario, que me decía, mire, para que la pena de muerte, primero se necesitan 2 periodos
porque hay que hacer reformas constitucionales. Después tienes que denunciar determinados tratados internacionales. Eso toma, me decía, mira, por lo menos 8 años. Entonces pensar de que vale la pena muerte y hasta dentro de 8 años esto se va a efectuar, y que decirle a la gente que esto no es inmediato, pero como sabemos que hay un sector de la población realmente pidiendo más dureza, y quiere soluciones porque no ve, es decir, ese es el problema, que la gente está sintiendo que no se le está solucionando el problema y que más bien se está agravando en su colonia cuando sale, los riesgos de sus hijos. Ahí tiene todo el fenómeno de los niños que se van, o de los jóvenes que se van porque no tienen otro futuro o que los metan a las pandillas, y si no se meten los matan, o irse a morir allá en el desierto. Entonces la gente se desespera y quiere venganza. ¿Y en ese análisis entra el tema de la legítima defensa que fue aprobada? Sí, mira, yo ahí, es que yo no conozco la ley como pedido para darte una opinión, pero vaya, hay casos donde, por ejemplo, hay un policía, ¿no?, de que de repente, o hay un tipo que digamos, trata de defenderse de un ladrón en su casa y le dispara y lo mató en defensa propia. Bueno, a veces hasta sale libre el ladrón y sale acusado el que se defendió. Entonces, yo creo que sí, la ley tiene que, digamos, que tratar de precisar más esos casos, pero me da la impresión de que puede ser una ley que se preste al abuso, porque ese es el problema, que se preste al abuso, que entonces eso, como tú decías, mira, el 007, licencia para matar, porque si tú no precisas bien esa ley y le pones su marco, ¿no?, su cerco, entonces se va a saltar el cerco y vamos a tener una cantidad de abusos. Claro, yo voy a alegar, mire, legítima defensa. Exactamente, es una reforma al artículo 331 del Código Procesal Penal, donde dice que en términos prácticos implica que cuando una persona en defensa propia lesione o asesine a un presunto delincuente, en lugar de enfrentar el proceso judicial desde la cárcel, pueda hacerlo precisamente desde otra instancia sustitutiva. Bueno, ¿no? número pues uno, puede ser la casa. Número uno, hay que ver lo que dice el presidente de la República, que puede observar, vetar o aprobar eso que ya debe haber llegado a Casa Presidencial. Vamos a ver qué dice el presidente. Número 2, es un ramillete de medidas aisladas que no funcionan. No funciona la licencia para matar en defensa propia. Después, todos los homicidios van a ser en defensa propia. Eso da lugar a abrir una puerta que no se sabe qué dinámica va a generar, en el caso que el presidente lo aprobara. Número 2, el tema de meter a los niños en actividades delincuenciales como adultos, tratarlos como adultos, no funciona tampoco. Entonces estamos ante la demanda de la población de que ya no aguanta la delincuencia y medidas aisladas, erráticas, que no funcionan. Pero digo, por eso decía que hay que saber explicarle también a la población. Yo les traslado esto a ustedes porque ustedes son los líderes de opinión, ¿no? Es decir, hay que explicarle a la población lo que es más mediático, más una burbuja, y lo que puede ser implementado de verdad y que puede tener efectos positivos en materia de seguridad pública en nuestro país. Roberto Rubio, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, Romero, muchísimas gracias. Roberto Cañas también, muchas gracias. Igual, muchas gracias. Felices vacaciones de lo que resta, que hoy termina, ¿no? Bueno, hoy es 6, bueno, para algunos. Para algunos. Y otros que no hemos tenido realmente vacaciones. Hacemos una pausa, regresamos en breve.